cuento también que ya fue publicado el calendario de verificación vehicular correspondiente al primer semestre del 2017. La Secretaría de Medio Ambiente dio a conocer el calendario de verificación para el primer semestre de 2017, que aplicará para los vehículos automotores de combustión interna matriculados o que circulen en la Ciudad de México. El programa indica que las unidades con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 deberán verificar en los meses de enero y febrero, mientras que las calcomanías rosa y matrículas 7 y 8 les corresponde en febrero y marzo. En los meses de marzo y abril verificarán los autos con engomado rojo con terminaciones 3 y 4, para abril y mayo los de calcomanía verde y matrícula 1 y 2, mientras que para los de engomado azul con terminación 9 o 0 deberán verificar en mayo y junio de 2017. Los vehículos deberán realizar y aprobar la verificación de emisiones vehiculares cada semestre, salvo para el caso de los que obtengan un holograma 0 o doble 0. De ser así, la unidad exenta de la obligación de verificar hasta por 3 meses. Los días sábados habrá limitaciones a la circulación para el transporte público, que porten holograma 1 o 2, y será de la siguiente manera. El primer sábado de cada mes los vehículos con engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6. Segundo sábado los vehículos con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8. El tercer sábado de cada mes para los vehículos con engomado rojo, terminación 3 y 4. El cuarto sábado para el engomado verde con terminación de placas 1 y 2. El quinto sábado, si es que el mes lo tiene, dejarán de circular los vehículos con engomado azul, terminación 9 y 0, o con permiso de circulación que no cuenten con el número de placa preasignado. El programa de verificación vehicular obligatoria tiene vigencia del 1 de enero al 30 de junio de 2017. Mariana Sánchez, 21 Noticias.